7:48 de la mañana, y si hay un número que habla en este país, es el de la inflación. Parece lejísimo, ¿no? Parece que vaya en el fondo... No, pero las repercusiones... Allá lejos y hace tiempo, el viernes dio a conocer el INDEC el dato de inflación correspondiente al mes de marzo, 11%, marca una desaceleración por tercer mes consecutivo, y es un dato a destacar porque es un dato contundente. Efectivamente le está dando algún resultado la política económica de Javier Milei, que apunta justamente a ganarle a la inflación, marcar, ¿no?, que este 11% es una desaceleración y no es una desinflación, porque el gobierno festeja como si los precios estuviesen bajando. No es así, suben a un ritmo más lento, y esto se puede ver en la variación interanual, ¿no?, donde permanentemente sube. Claro, las barras van subiendo o van siendo diferentes, digo, es menor la diferencia entre barras y barras, pero sigue subiendo la inflación. Sí, puede ser un problema para el gobierno, porque si mira tanto las barras, como en una época decía Máximo Kirchner, el Excel, pero con la gente adentro, porque vos vas al supermercado y salís tan espantado como el mes pasado. Exactamente. A ver, los analistas, consultores advierten que el dato puede revertirse para abril, ¿no?, cuando se conozca el índice de abril. Esto va a ser los primeros días de mayo, por el impacto de las tarifas. Esto advierten los consultores y los analistas. Desde el gobierno siguen muy entusiasmados, se entusiasman con un dígito ya para abril, con que perfore el piso de los 2 dígitos, y me atrevo a decir que es muy probable que resulte exitoso la batalla contra la inflación, dada las anclas, ¿no? ¿Cuáles son las anclas justamente para contener la suba de precios? Y tenemos ahí el dólar, ¿no? Un dólar que está muy atrasado respecto al ritmo de subas, un dólar que se mueva al 2-3% mensual con una inflación del 11%, ya te marca la distancia, y el ancla salarial, ¿no? Un ancla salarial muy pesada. Con esto tiene que ver la no homologación de acuerdos paritarios que van por encima de las expectativas. Por estas horas se dice que aceptaría convalidar camioneros, pero en tanto y en cuanto haya un compromiso de que los próximos 2 meses no aumente por encima de la tasa de Kroll, del Crawling Peg, de cuánto se mueve el dólar. Quiere decir que Crawling Peg se traduce como arrastre. ¿Cuánto se arrastra? ¿Pero es ese famoso 2%? Exactamente. Bueno, Moyano ya dijo no lo va a aceptar. Te convalido esta, pero no me pidas más del 2%, o volvamos a discutir en junio. Dice, esta es la propuesta del gobierno, convalidar, homologar las paritarias o los acuerdos alcanzados hasta acá, siempre que no se vuelvan a abrir negociaciones hasta el mes de junio, justamente para contener esto. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo no vas a contener la suba de precios si destruís el mercado interno? Digo, no hay chance. Digo, sin mercado interno, que haya inflación ya sería como el colmo de los colmos. Ahora, yo leí alguna consultora que dijo que la primera semana de abril hubo 6% de inflación, solo la primera semana. Depende cuál sea la ponderación y de qué consultora. Por lo general los relevamientos semanales se basan básicamente en alimentos. El relevamiento semanal de otro tipo de servicios es prácticamente imposible, realizarlo de alguna manera que sea rigurosa en cuanto a datos. Sí, uno puede relevar precios de alimentos, y lo que hay que decir de alimentos es que efectivamente sí, alimentos baja después de ganancias fenomenales que obtuvo la industria alimenticia a partir de la recomposición de los precios relativos. Están conteniendo las subas, y a destacar también estos datos que marca el gobierno, y tiene que ver con el congelamiento de ciertos productos. Esto también es un indicio de desaceleración de la inflación, que la marca masiva de cerveza salga a decir que no va a aumentar en los próximos 3 meses, así como ciertos congelamientos que toman algunas cadenas de supermercados. Bueno, va en línea con esto, con hasta junio, ¿no? Con tener precios de alimentos y salarios hasta junio como ancla antiinflacionaria. A ver si me explica esto. Yo se lo conté el otro día, que yo lo que veo en el supermercado es que los precios están, igual de carísimos, pero le meten promo. 50%, 30%, 20%. Históricamente fue así. Pero eso, para la inflación, ¿qué vale? ¿El precio o el precio con promoción? ¿O cuál es la estrategia de tener precios altísimos y meterle alguna promoción?
Por lo general, la canasta de ponderación del IPC a nivel nacional tiene mucha incidencia de alimentos, pero sobre todo carne. La carne es uno de los componentes que explica mayor medida de la suba de precios, con lo cual ya ahí te digo, es muy difícil que puedan jugar las promociones o que impacten de alguna manera en el INDEC, en cómo mide el INDEC precisamente por esto, por los estacionales, por las frutas y verduras. Hay ¿no? Una pregunta. De todas maneras hay que decir esto, digo, las promociones en los supermercados datan de hace mucho tiempo. Y pregunta, no son una novedad de la hora. Y pregunta justamente con estas promociones, ¿no tiene también que ver con una cuestión de sobreestoqueo de algunos productos, de que quizás una parte guardaron, otra parte no vendieron, y que hay un punto donde tenés que recambiar mercadería porque... Hay situaciones que están explicadas por sobreestoqueo o por próximos vencimientos también. Digo, hay supermercados que se caracterizan por sacar en los 2x1 eso que tiene una fecha inminente de vencimiento. Por supuesto que está ese comportamiento. Muchos pueden jugar con los márgenes de rentabilidad que le da un tipo de gaseosa frente a otra que tiene en góndola y compensa los gastos. Y además, algo a marcar, ¿no? Digo, las marcas ahora son pocas marcas que tienen primera, segunda y tercera marca, con lo cual allí también se da un juego de compensaciones en el balance final de la empresa que permite, ¿no?, cierta flexibilidad. Y volvemos a marcar esto, ¿no? Una industria que ganó muchísimo dinero, digo, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los dos sectores que se caracterizan por su fenomenal rentabilidad es el sistema bancario y la industria alimenticia. Como decimos, ¿no?, la economía es un juego de suma cero. Lo que hay es un redireccionamiento de los flujos, la famosa transferencia de ingresos, y cuando a vos se te corroe el poder adquisitivo de tu salario es porque esos recursos están llevándoselo otros, no es porque ese ahorro queda en la nada o va a las arcas del central o acomoda la macroeconomía argentina, sino básicamente es una apropiación de la riqueza, y eso es la inflación, ¿no? La inflación es un caballito de batalla del poder económico para el disciplinamiento. Vamos a recordar que todos los gobiernos autoritarios fueron precedidos por inflaciones altísimas, abonan el terreno para este tipo de coyunturas, y va a mostrar un éxito el gobierno cuando perfore los 2 dígitos, inminente perforación de los 2 dígitos, será para el índice de abril cuando se conozca en mayo, para el índice de mayo cuando se conozca en junio. La pregunta es, ¿cuál es el costo, no? ¿Cuál es el costo de bajar los precios? Sí, la caída del consumo, los despidos. La destrucción del mercado Córdoba, no me acuerdo ahora qué empresa había despedido un montón de gente. ¿Y las tarifas luz no van a incidir en la inflación? Sí, por supuesto que sí, van a tener un impacto. Ahora bien, ¿cómo administró tiempísticamente el ministro para morigerar el impacto? Hoy se calcula que la suba de tarifas tiene un piso del IPC del 6%, te clava el índice de precios al consumidor en el 6%, con lo cual componente alimentos, digo, porque ahí también tenés la ponderación de la canasta. En el IPC nacional alimentos pesa muchísimo, muchísimo más que tarifas, con lo cual si vos contenés alimentos e incluso deflacionás un poco alimentos, esto quiere decir que baje el precio de los alimentos mejor ponderados en esa canasta, bueno, el promedio se puede torcer más a la baja. A ver, acá otra vez volvemos a decir, es una estadística, es un reflejo, es un promedio, con lo cual da espacio para este tipo de maniobras, ¿no? Digo, que poder ver cómo combinar los factores para que te dé un poquito más, un margen de error un poquito más, un poquito menos. Hablando del tiempismo, ayer leía que el gobierno estaba pensando en postergar un poco el aumento de transporte. Está en eso, de hecho está en eso. El aumento de transporte previsto para los primeros días de abril no se efectivizó. Vamos a recordar que todos los servicios están indexados, tienen una actualización mensual a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Están autorizadas las subas mensuales, y en conversaciones y en negociaciones justamente se pide demorar estas subas para morigerar el impacto, ¿no?, en el IPC. El único problema que pueden llegar a tener en cuanto a inflación puede ser en caso de
tener que jugar la carta de la devolueta nuevamente, ¿no? Exactamente, ese es el punto nodal, Manu, porque estamos diciendo, ¿no?, que está conteniendo los precios más que el letargo en el aumento de transportes o cómo vayan a impactar las tarifas, el ancla salarial y el dólar atrasado, con lo cual la homologación de paritarias te puede disparar el índice y también te lo puede disparar la devaluación a la cual está condicionada los dólares del campo, porque sobre esto agregar que al cierre de la semana pasada se pronunció la bolsa de cereales de Rosario. Vamos a decir que Rosario es el punto neurálgico del comercio de granos, y la bolsa de Rosario dijo: este dólar no liquidamos nada, este dólar es un pronunciamiento público y de quienes manejan la exportación de granos de la Argentina, pidiendo claramente... El gobierno tiene una doble vara. Por un lado, está esperando que llegue la liquidación de granos, pero por otra parte le podría implicar una presión a la devaluación. Resiste el gobierno la devaluación, entiende perfectamente bien la disparada de precios que puede provocar la más mínima corrección del dólar, y por eso por estas horas lo que se analiza es mejorar el tipo de cambio por la vía de las retenciones, ¿no? Digo, en la medida en la que le puede bajar el cobro de derechos de exportación, le mejora, por supuesto, el precio de la tonelada sin necesidad de devaluar. Ahora bien, ¿qué pone en juego ahí el gobierno? La meta fiscal, ¿no? La meta fiscal también se le complica, hay que ver cómo la lleva, ¿no? De todas maneras, no me la juego a decir los números cuando uno mira la macro. Muchas veces piensa, bueno, se le termina, ¿no? Viene el ultimátum, esto se le desordena inmediatamente, pero la historia argentina demuestra que se ha podido surfar en las peores variables, con lo cual, digo, también, ¿no? Final abierto. Números que hablan, Luciana Glesser.